¿Cómo se llama esa parte de biblioteca de ciencia? Si algo funciona, Siempre va a ser el nombre del ciclo. La ciencia siempre va a ser la ciencia. Y la ciencia es una cosa declarada de y ahora son ciencias. Y ahora más Buenos días. Empezamos ya la última sesión de este ciclo, el ciclo de libertad de conciencia. Hoy contamos con la presencia de Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, con mucho detalle. Antes de comenzar, queremos mostrar nuestro agradecimiento al apoyo que hemos recibido. En primer lugar, destacar el gran apoyo que nos ha brindado la Diputación Provincial de Granada, completamente plegaria la sección de Juventud, de Juventud.
agradecer al vicerrectorado de Extensión Universitaria, que también ha colaborado y nos ha facilitado muchas cuestiones. La Facultad de Psicología, obviamente, aquí por ofrecernos el espacio en el que nos encontramos, así como la de Filosofía y Letras y el Departamento de Filosofía 1. Dicho esto, pasamos ya a citar a Francisco Delgado. Francisco Delgado ha sido, desde luego, desde que estamos en esta democracia, pues ha estado muy activo ya de antes. Nada más empezar, ya fue diputado en las Cortes Constituyentes, luego fue senador en la primera legislatura y luego ha estado, enseguida se pasó al lado oscuro, a las asociaciones, a la militancia en la que aún hoy día sigue. Ha sido presidente de CEAPA, la organización de padres y madres más importante, y me parece que incluso en dos ocasiones. Luego, bueno, tomó poco después de empezar Europa Laica a funcionar, ya que fue a militar en esta asociación, y desde que llegó a la vicepresidencia de la asociación, ya ha coordinado a todas sus campañas de por religión fuera de la escuela, que se titulan, y bueno, desde que es presidente le ha dado un impulso muy importante a la asociación, tanto mediáticamente como a nivel incluso internacional, como teniendo muchos contactos. Tiene algunas publicaciones precisamente en la línea de la escuela, sobre escuela laica, y quizás destacar que por el 10 aniversario de Europa Laica, él mismo ha coordinado una publicación colectiva de miembros de la organización, se llama Aprender sin dogmas. Podéis encontrar todo, en el lecimo.org podéis encontrar todo, tanto eso como ahora lo que nos trae, el tema que nos trae hoy, del que ya le paso la palabra para hablar, que es propuesta de ley de libertad de conciencia. Todo esto lo podéis encontrar en la página web del lecimo.org. Bueno, gracias Pablo y enhorabuena por la cantidad de actividades que estáis manteniendo durante estos días aquí en Granada y por este último grupo de conferencias de estos 4 días, terminando hoy, que es el día del 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Es un día importante para los demócratas. Buenos días y bueno, nos trae aquí el hablar de algo que quizás se tenía que haber desarrollado ya hace mucho tiempo el Estado español, y es saber el desarrollo de la Constitución española, del artículo 10, 14 y 16 de la Constitución española, haber elaborado una ley de libertad de conciencia, porque el desarrollo de la Constitución solo se ha plasmado a través de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, en la época de la Unión de Centro Democrático, partido ya extinguido hoy, y en donde pues prácticamente se contempla a las personas que tienen creencias y fundamentalmente el ámbito de la religión en aquella época preponderante en España. Hay que tener en cuenta que en España durante siglos, desde el 583 de la era cristiana, España ha sido católica por obligación. Las monarquías que han estado permanentemente en el ámbito del Estado español y de la península ibérica, pues han mostrado su apoyo al catolicismo, inclusive apoyando las cruzadas en su día que mantenía el Papa con otras religiones o con los infieles para la propia religión católica, y hasta, salvo algunas cuestiones en el siglo XVII o XVIII del ámbito liberal, hasta el 1931, asando de puntillas por todo lo que eran los movimientos de la Revolución Francesa, todo lo que era el ámbito de la Ilustración, que a España apenas llegó, fue cuando por fin una Constitución hablaba de un Estado laico, un Estado aconfesional. Tan solo duró 9 años, hasta 1939, y luego los casi 40 años de dictadura franquista, pues ha sido años donde el catolicismo era obligado para todos los ciudadanos y ciudadanas. Los que habéis nacido después del año 76-77 no habéis tenido la obligación de pasar a ser bautizados. Los que hemos nacido o que habíamos nacido antes del 76 éramos bautizados en la fe católica obligatoriamente, y el mismo dictador pues decía que o eras católico o no eras nada, que había que ser católico a la fuerza. Y eso pues ha hecho que muchas de las tradiciones o muchas de las cuestiones que surgen en esta etapa todavía
pues hagan que exista una especie de tradición de esta confesión religiosa, la confesión católica, que en muchas épocas de la historia de España no solamente ha impuesto esta religión, sino que ha perseguido a otras convicciones o a otras religiones, hasta incluso expulsar a los judíos o evitar o eliminar que el mundo musulmán pues también sea eliminado de lo que es el ámbito público, etcétera. Ya no digamos los ateos o los que tenían otro tipo de convicciones. Claro, al cabo de tantísimos años, tantísimos siglos, esto pues genera una cierta dinámica de tradiciones que cuando nos preguntan la tradición cristiana o católica, más que cristiana, católica de este territorio, pues claro, siempre tenemos que decir que ha sido por obligación, ha sido obligado, no ha sido un impulso de la ciudadanía. A partir del año 1977, cuando se configuran las primeras cortes democráticas, pues se elabora una constitución, que es la que actualmente está vigente, porque además apenas ha sido reformada, y en esa constitución lo primero que hace la constitución es que no haya discriminación por cuestión de convicciones, artículo 14, y que se basa en la Declaración Universal de 1948 de Derechos Humanos, que lo proclama en el artículo 10. Y en el artículo 16, como todos sabéis, proclama la no confesionalidad del Estado. Proclama que nadie puede ser molestado por sus creencias, proclama que nadie debe ser obligado a que diga qué religión tiene o qué convicción tiene. Pero también el artículo 16.3 tiene una pequeña coletilla que alude a la Iglesia Católica en las relaciones que el Estado ha de mantener con una confesión concreta. Es la única entidad privada que con nombre y apellido aparece en la Constitución española. Es cierto que aparecen sindicatos, empresarios, pero no aparece ninguna otra entidad con denominación propia como es el tema de la Iglesia Católica. Y esto lo han estado aprovechando a lo largo de estos 30 años en el desarrollo de la Constitución todos los grupos políticos más conservadores o menos conservadores que han estado en los distintos territorios para hacer valer esa preponderancia histórica de la religión católica en el territorio español. De tal manera que hoy nos encontramos en una situación 30 y tantos años después, en donde hay un autor que hace permanentemente editoriales en el Roto, en El País, que hace un par de años hizo este chiste: España es un Estado laico, y dice sí, pero por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, hay una serie de escenas ahí que demuestran que todavía en el ámbito del poder político, más que ciudadano, pues la Iglesia Católica, con sus símbolos y sus gestos, permanece fiel en las instituciones. Ahí tenéis al jefe del Estado en la figura de Juan Carlos, impuesto por la anterior dictadura, porque fue el dictador el que dio la herencia en la persona de Juan Carlos, y que luego la Constitución, nada más y nada menos que en su capítulo 2, ya aparece el tema de la monarquía. Veis a un ministro prometiendo y jurando delante de un símbolo de parte, el símbolo católico, la Biblia al lado, la Constitución a este lado, y luego veis arriba un ayuntamiento de este país, el Ayuntamiento de Zaragoza, como podrían ser otros muchos ayuntamientos, en donde pues, el que preside el pleno del ayuntamiento pues, es un símbolo realmente, no está manipulada la escena, es cierto, es el ayuntamiento que preside el alcalde Belloc, y que dice que para quitar ese símbolo de ahí pues pasarán por encima de su cadáver, lo ha dicho públicamente, ¿no? Porque se considera católico y piensa que este símbolo pues, es el que tiene que presidir la ciudad de Zaragoza, y evidentemente que Zaragoza pues, hay personas de múltiples convicciones, y dentro de las múltiples convicciones, múltiples religiones, etc. Entonces, es un poco la situación. A más, los poderes públicos financian a la conferencia episcopal con unas cantidades de dinero enormes, ¿no? El último año, en el año 2010, los datos que figuran en poder de Europa Laica es que alrededor del más del 1% del Producto Interior Bruto es el dinero que recibe la Iglesia Católica del Estado a través de los ayuntamientos, a través de diputaciones, a través de comunidades autónomas y del Estado central en diversos conceptos. Fijaros que el 1% del PIB es lo que el gobierno de Europa, la Unión Europea,
le ha exigido al gobierno español que en el año 2011 y 2012 pues rebaje y que no se gaste. Bueno, pues es el gasto que en un solo año se lleva a la Iglesia Católica para que evidentemente la crisis no le ha llegado, no le ha tocado todavía. Además de eso, pues aparecen en el Código Penal pues una serie de elementos que todavía contemplan a la convicción católica o a la católica como un instrumento preponderante. Aquí se castiga la blasfemia. Hoy está aquí en Granada una persona que por pues hacer los comentarios que en su libre expresión ha querido hacer en la Universidad de Valladolid, pues está siendo imputado por blasfemo, ¿no? Cosa que nos parece realmente absurda, ¿no? En un Estado de derecho y democrático. También, ya como último, resaltar que si cualquier organización social en un país democrático impidiera, por ejemplo, que las mujeres pudieran formar parte de los órganos de dirección o incluso pudieran ser presidentes, evidentemente sería ilegalizada al instante. En la Iglesia Católica da igual, en la Iglesia Católica las mujeres no tienen posibilidad de ocupar cargos de dirección en esa entidad y por lo tanto bueno, pues es un privilegio que no cabe dentro de un Estado democrático. Bajo nuestro punto de vista, la Iglesia Católica como tal, los estatutos de la Iglesia Católica no son constitucionales, no son legales en un Estado de Derecho. Bueno, se les admite por ese poder tan enorme que tienen y que imponen, pero que de alguna manera pues imprime un carácter. Sin embargo, en la sociedad española es una sociedad muy secularizada ya. En los últimos 30 años la sociedad española que va por un lado y la parte del gobierno va por otro. Datos del Centro de Investigación Sociológica del CIS nos dicen ahí las personas que tienen religión, las personas que asisten a los actos religiosos de cualquier religión, las personas que casi nunca participan de actos religiosos, las personas que se consideran ateas o agnósticas. Estamos hablando de personas de todas las edades, bueno, pues ahí está un poco el panorama, que hay una sociedad pues profundamente secularizada. Por otro lado, tenéis en el apartado de la derecha que el año 2010 ya las bodas civiles fueron alrededor del 55%, superaron a las bodas de carácter religioso, y los bautizos católicos descendieron al 57% de los niños que nacían. Eso demuestra un poco, a pesar de la tradición que hay a nivel familiar y general, pues un poco demuestra la secularización progresiva de la sociedad española, cosa que nos parece absolutamente importante. Todos estos datos se recuerdan. También la asistencia de los niños y niñas, a los jóvenes a la clase de religión, en los centros de titularidad pública desciende constantemente, cada año desciende, muy poco a poco, pero va descendiendo, teniendo en cuenta que en este país se financia al 100% el 30% del alumnado que va a centros de ideología católica y se les educa con el proyecto educativo católico, pues nos parece que bajar al 47% de los centros de universidad pública de los alumnos, que desde infantil hasta bachillerato, la media, hablo de la media estatal, pues ya no pasan la educación católica, es un dato muy importante. Hay que destacar una encuesta que ha estado haciendo hasta el año 2008 la Fundación Santa María, que no es sospechosa de no pertenecer a la Iglesia Católica. Ya este año pasado ya no ha hecho este dato, ya no lo ha sacado, porque aumentaba progresivamente y solamente ha trabajado con el dato de los chicos que se consideran católicos o que habitualmente van a la Iglesia o participan de los actos religiosos, y hasta el año 2006 los datos que tenía esta encuesta era que entre los jóvenes de aquella época, que eran chicos de 16 a 30 años, se declaraban católicos un 49%. Y practicantes el 9%. De otras confesiones el 2%, y ateos indiferentes y agnósticos el 46%. Encuesta Fundación Santa María de 2006. Eso da un poco la realidad de la situación sociológica de este país. Chicos que hoy ya pues tienen entre 21 y 35 años, ¿no? Ya prácticamente son la generación que empieza ya a ser partícipe de los órganos de decisión social, política, económica, familiar.
son chicos que están en su plenitud profesional, en su plenitud familiar. Por tanto, estamos ante una situación de secularización importante, en donde realmente la pluralidad ideológica, la pluralidad de convicciones es absolutamente saludable. Por eso no se entiende que desde el ámbito político se siga primando a una confesión concreta. ¿Cómo se puede interpretar la libre conciencia? Pues la libre conciencia, hemos hecho aquí algunas citas, un poco para centrar el tema. La libertad de conciencia se puede interpretar como el derecho a creer y a no creer, el derecho a pertenecer o a no pertenecer a una entidad religiosa o a cualquier otra de naturaleza filosófica, el derecho a cambiar de religión o a salirse de una confesión determinada. Sabéis lo que todavía en España pues, a un ciudadano le cuesta cuando decide salirse del ámbito de la religión católica, porque tiene que hacer innumerables... Bueno, en conciencia se sale en cualquier momento, evidentemente, pero si lo quiere hacer de una manera más administrativa, pues hay un montón de programas para hacerlo. También el derecho a manifestar o a no manifestar libremente sus opciones y convicciones particulares. Aquí, todavía en España, cuando una familia lleva a su hijo a la escuela, se le pregunta si quieren o no clase de religión, hecho que por supuesto vulnera el 16.2 de la Constitución Española, con toda claridad, porque una cosa es que la escuela ofrezca clases de religión católica o de otras 4 religiones que el Estado permite que den religión, como la islámica, la judía y la evangélica, y que los padres sepan que pueden solicitarlo, y otra cosa es que se le pregunta a la familia si quiere o no esa clase de religión católica en un documento oficial. Por lo tanto, se está vulnerando el 26.2 de la Constitución. Es evidente que el derecho a la libertad de conciencia también es a ejercer públicamente actos o manifestaciones religiosas dentro de los cauces legales vigentes y del orden público, es decir, que a ninguna confesión religiosa se le debe de negar la posibilidad de que haga actividades externas dentro de lo que es su ámbito propio, por lo que algunas veces se puede estar acusando de que lo que se pretende es eliminar todas estas cuestiones del ámbito público, ¿no? Se les permite que a ellos pues, hagan todas las manifestaciones públicas que quieren dentro del orden público. El derecho individual a que en un espacio común y público no sea presidido por ninguna simbología particular. Entendemos que los espacios que son comunes a todos los ciudadanos, que tienen multitud de convicciones, no deben estar nunca presididos por un símbolo de parte. Es decir, por ejemplo, si aquí ahora mismo hubiera una mayoría de masones, por ejemplo, llegáramos al acuerdo de poner aquí el símbolo masónico de nuestra logia, porque somos mayoría nosotros. No, creo que hay que tener un respeto a esa minoría, a las personas que no tienen ningún tipo de relación con los masones, en este caso, ¿no? Por lo mismo en la cuestión, por ejemplo, de los católicos, o de los musulmanes, o de los ateos, o de los no teístas. Evidentemente, todo tipo de simbología debe ser neutral en los ámbitos públicos donde están personas de múltiples convicciones. Eso va de acuerdo a que todavía cuesta muchísimo por parte de profesores y de familias y de alumnos el retirar en algún caso símbolos católicos de ciertos espacios públicos. Cuesta mucho retirar de espacios públicos como las universidades capillas específicas de la religión católica. Cuesta mucho retirar de algunos centros sanitarios símbolos católicos. Se mantienen todavía en cárceles, en cuarteles, en hospitales capellanes católicos como funcionarios del Estado. Nos parece absolutamente erróneo, cuando en todo caso lo que tendría que facilitar en el ámbito carcelario, en el ámbito de los hospitales o en el ámbito de los cuarteles es que si una persona por su falta de movilidad necesita una asistencia religiosa, pues se solicite a esa religión que asista pues una persona que ayude a esa persona en su religión, pero no funcionarios que forman parte de ello. Por supuesto también un derecho es el derecho a la disponibilidad de tu propio cuerpo, hecho que en el ámbito de algunas religiones pues se proclama el hecho de que el cuerpo no es de la persona, sino pertenece a un ser superior y que por lo tanto no puede tener disponibilidad de su propio cuerpo. Fundamentalmente estamos hablando de las mujeres, el derecho a procrear o a no procrear, el derecho a disponer libremente de su cuerpo a la hora de tener un hijo o no tenerlo, y el derecho también a la muerte que uno quiera,
y cuando uno quiera, porque el cuerpo es de uno mismo y por lo tanto ese derecho se lo tiene que atribuir a una misma persona. Por supuesto, el derecho a tomar decisiones personales de forma autónoma, el derecho a expresar la opinión dentro de la ley sin sufrir estigmatización o represalias por ello, lo que le ha pasado a Leo Bassi. Leo Bassi lo que ha hecho es expresar su opinión en contra de una actitud de una determinada confesión y ha hecho ejercicio de su libre expresión y por lo tanto es un derecho que cualquiera puede manifestar. Ahora mismo tenemos quizá en el ámbito de la judicatura que conozcamos en Europa cerca de 40, 50, 60 casos de personas que están siendo imputadas por el libre ejercicio de su expresión. Hace poco las chicas de Valladolid por hacer, bueno, pues expresar una opinión en una capilla que estaba en un espacio público. El derecho, por supuesto, a ejercer la ciudadanía en el sentido más amplio e ilustrado del término. Sabéis que desde el ámbito de la Revolución Francesa y todo lo que es el pensamiento de la Ilustración declara al ser humano como ciudadano por encima del ser humano contemplado por las distintas confesiones, sobre todo de origen cristiano, como siervos de Dios. Es un cambio sustancial en el pensamiento del siglo XVIII y XIX y que por eso el sentido más amplio e ilustrado del concepto de ciudadano es un ejercicio de la libre conciencia. El derecho a tener la oportunidad de desarrollar el pensamiento y la razón. El derecho y sobre todo, por último, el tema de los menores. El tema de los menores es un tema realmente una situación singular. Sabéis que aquí a muchos niños, en muchos lugares del mundo, pues nada más que nacen se les imprime el carácter de una confesión religiosa. Se les bautiza. Bueno, pues los niños nacen libres en conciencia, los niños nacen libres y hay que respetar esa libertad de conciencia y esperar a que esa persona, cuando tenga conformada su razón o conformada su libre opinión, pues pueda abrazar o no una religión o no en base a su propio criterio y no sea impuesto desde pequeño en una religión determinada. También, según la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que el Estado español ha firmado, pues sí que tener mucho cuidado con el imponer a un niño la convicción de los padres. En muchos casos, convicciones que atentan contra la libertad y contra la salud incluso de algunos niños, ¿no? Voy a citar el ejemplo, por ejemplo, de Testigos de Jehová, por no citarlo por muchos, que quizá lo tienen mucho más a mano, y a los niños de hijos de Testigos de Jehová pues se les impide ir a fiestas de sus amigos, se les impide hacer deporte tal, se les impide posiblemente, aunque hay sentencia ya en contra, la posibilidad de las transfusiones sanguíneas. Lo que ocurre es que ya hay sentencias en contra de esa hipótesis. Pero todo lo que signifique el imponer a los niños la voluntad y convicciones de sus padres, hay que tener una cierta pulcritud con este tema. Por eso, cuando algunos de estos derechos, en nuestra opinión, se vulneran, ya sea de forma expresa o de forma sutil, oculta, se podría afirmar que existen presos de conciencia. Ante la situación de desarrollo legal un poco pacato del Estado español en cuanto al tema de la libertad de conciencia, puesto que todavía hay una ley de libertad religiosa, a la vista de que pasaban los años e incluso pues, el distinto gobierno había denunciado la posibilidad de una nueva ley de libertad de conciencia o libertad religiosa, nos remangamos, nos pusimos a trabajar, personas del mundo de la judicatura, personas del mundo de la política, y hace 2 años elaboramos un texto, que es este, un texto articulado de ley, una propuesta de ley que presentamos al Parlamento. Presentamos a distintos grupos políticos, al Partido Socialista, al Partido de la Izquierda Unida, a los distintos grupos de Izquierda Republicana, al Partido Popular, a los distintos grupos que están en el ámbito parlamentario, para que tuvieran en cuenta una posibilidad de trabajo en el Parlamento sobre una posible ley de libertad de conciencia. En toda esta legislatura ha habido muchas voces que han comentado que el propio partido mayoritario en el Parlamento, el Partido Socialista, iba a presentar una ley de libertad religiosa nueva para adaptar la situación jurídica a la realidad social del Estado. Por una serie de circunstancias de tipo fundamentalmente político no se ha hecho, no pensamos que no creo que se vaya a hacer en lo que queda de legislatura, más larga o más corta, pero nosotros seguimos poniendo a disposición
de los grupos políticos que están ahora o que estén en el futuro sean más o menos conservadores del Parlamento, esta propuesta de ley pues para que se debata y se pueda sacar adelante una ley de libertad de conciencia en nuestro país. Ha habido algunos intentos por parte de dos formaciones políticas minoritarias, como Esquerra Republicana de Cataluña y Izquierda Unida de Verds, de presentar proposiciones de ley en ese sentido, han sido derrotadas por parte de las mayorías en el Parlamento, y ahora estamos en una situación en este tema en el Parlamento de España. Aunque hubo un acuerdo por mayoría de presentarse la ley en esta legislatura, ese acuerdo no se ha cumplido por parte del Partido Socialista y estamos en un punto que no parece que no va a haber nada en esta legislatura. ¿Qué es lo que nosotros incorporamos a esta propuesta de ley? Que quien la quiera tener la tiene en la página web, en laicimo.org o en europalaica.com, la puede sacar de ahí y puede analizarla y estudiarla. Nosotros distinguimos algunos conceptos. En primer lugar, que el Estado y los poderes públicos tienen que velar por la laicidad de las instituciones del Estado. El artículo primero es un artículo que merece la pena que lo leamos porque es muy facilito. Toda la ley tiene solamente 4 o 5 artículos y una serie de disposiciones que tienen que ver con la derogación de elementos que están distorsionando la libertad de conciencia, como son los acuerdos con la Santa Sede y otra serie de instrumentos que hay que están distorsionando la libertad de conciencia. Y el artículo primero lo voy a leer porque quizás es el marco genérico de lo que tendría que ser una ley de libertad de conciencia en España. Artículo primero. 1. El Estado es laico. Ninguna convicción ideológica o confesión religiosa tendrá carácter estatal. Se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones de libre elección a todas las personas físicas del territorio del Estado español. Las opciones escogidas derivadas de tal libertad pertenecen al ámbito del derecho privado. Nadie está obligado a declarar sus convicciones, religión o creencias. Es el artículo 16 de la Constitución. Están bajo el ámbito de la aplicación de esta ley orgánica todas las personas jurídicas en las que se asocien a los ciudadanos y ciudadanas para defender, fomentar y divulgar de manera colectiva sus opciones de pensamiento, de conciencia o de convicciones ideológicas y filosóficas, incluidas las confesiones y comunidades de carácter religioso. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad de pensamiento y de conciencia, de religión o de convicciones tienen como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de las libertades públicas y de derechos fundamentales. Lo que se trata es de intentar una convivencia feliz entre todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de nuestras convicciones. Lo que se trata es de que haya una convivencia y unos derechos idénticos para cualquier religión, sea de carisma, que sea siempre que estén dentro de la ley, por supuesto. Y de lo que se trata es de que las religiones tengan el mismo estatuto que cualquier otra asociación de tipo privado, no estatutos especiales o específicos que les dan una serie de privilegios, como ocurre en este momento en el Estado español. Luego también hay una serie de derechos individuales que tienen que ver con el defender los derechos de ciudadanos y ciudadanas individuales en materia de convicciones y libertad de conciencia, pero también de derechos que deben de adquirir los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de las religiones en las que pertenezcan. Es decir, una persona que abrace una religión también tiene unos derechos jurídicos que el Estado debe de defender. Y es lo que tratamos de definir en esta ley. No porque una persona pertenezca a una religión concreta, sus derechos ciudadanos tienen que ser vulnerados como consecuencia de unos estatutos específicos de esa religión. Por ejemplo, el más claro, las mujeres en el ámbito de la religión católica que no pueden pasar de un cierto límite de estatus dentro de la propia religión, como nos dictan otros muchos. Luego también hay otro que habla de los derechos y deberes colectivos. Los derechos y deberes colectivos, que son cuáles son los deberes que cualquier organización religiosa o filosófica tiene para con el Estado, y las fórmulas que han de darse para que todas las religiones tengan el mismo estatuto que cualquier otro tipo de asociación del tipo que sea. Pues equiparado. Luego hay otro artículo que habla de los deberes de la administración pública. Y ahí es la fórmula a través de la cual no debe de haber privilegios por parte de los poderes públicos hacia unas determinadas confesiones o hacia las confesiones religiosas.
cargos públicos no debe hacer ostentación de su religión en función de su cargo. Un cargo público puede formar parte de una procesión, puede ir a misa cuando le parezca, puede darse coscorrones en el mundo de las lamentaciones cuando le plazca, pero en función de su vida privada, no en función del cargo público que ostenta. Es un tema que nos parece muy importante y que habría que considerarlo, porque los cargos públicos se deben al conjunto de la ciudadanía, independientemente de las convicciones que cada uno tengamos. Luego hay un apartado específico, que sería el artículo quinto, dedicado al tema de la libertad e igualdad ideológica en el sistema educativo. Nos parece fundamental que el sistema educativo sea lo más neutral posible, al menos el sistema educativo que depende del Estado, el sistema educativo financiado con fondos públicos, y por lo tanto tiene que haber por parte de los poderes públicos, han de velar por esa laicidad de las entidades educativas. Y ya las transitorias y adicionales son aquellas que se resaltan fundamentalmente a eliminar aquellas cuestiones que tienen que ver con los privilegios, fundamentalmente que en este momento todavía obtiene la Iglesia Católica del Estado español, ya sea por la cuestión del dinero o ya sea por la cuestión de privilegio de tipo simbólico, jurídico, de otra. Y de eso se trataba un poco hoy la conferencia, que nosotros lo que tratamos es de llevar al pensamiento de la ciudadanía que el laicismo es una forma jurídica y política y social que trata de equiparar a todas las convicciones por igual, que el laicismo no tiene nada que ver con ateísmo, no tiene que ver nada con anticlericalismo. Dentro del ámbito de nuestra organización Europa Laica, a nivel español, europeo y en América Latina, hay personas creyentes y no creyentes, hay personas creyentes de algunas religiones diferenciadas, hay personas también ateas, hay personas no creyentes, y que la posición política y social nuestra precisamente es equiparar a todos por igual y que no haya privilegios de unas convicciones sobre otras, por muy numerosas que fueren, y que los estados deben estar al margen de cualquier convicción, ya sea convicción atea, ya sea convicción religiosa, del tipo que fuese. Y es un poco la lucha que desde el ámbito de Europa Laica y otras organizaciones laicistas del Estado español y el ámbito europeo en defensa de los derechos humanos estamos realizando en la medida que nos dejan o podemos. Muchas gracias, Paco. Hemos decidido hacer la conferencia así más breve, precisamente porque hoy tenemos menos tiempo y tenemos que terminar a las 12. Entonces, si os parece, lo que hemos preferido es pues, una presentación y, si acaso, pasar directamente al debate. Así que, como bueno, no hemos podido traer copias, no hemos podido prepararlo de la ley, por eso remitimos a la página web, porque no hemos podido traerlo. Pero bueno, con la presentación yo creo que nos da para un buen debate. Hay muchas cuestiones, no sé si yo tengo alguna anotada, pero si alguien quiere empezar y alguna cosa le llama la atención, alguna duda sobre esta propuesta de ley. Desde Europa Laica, ¿qué valoración dan a la labor social que realiza la Iglesia con las asociaciones que tienen así tipo Cáritas y demás? ¿Qué valoración con respecto a todo esto? Porque se supone que recibe un dinero del Estado porque el Estado no puede llevar a cabo ciertos servicios que lo lleva por medio de la Iglesia Católica. Sí, comienzo por el final, no puede, no quiere. El Estado no quiere o no puede. Los Estados a veces les viene muy bien ceder a ciertas organizaciones, generalmente de tipo religioso, porque es una forma de control social importante el ceder ciertas competencias que son propias del propio Estado. Que no es que no pueda, es que no quiere hacerlo, lo cede a organizaciones religiosas, porque desde ahí controla. Las religiones en el fondo se han convertido en instituciones de control social, y a través de ellas pues se controla la sociedad. Y en este caso el Estado español, ya desde la época muy anterior, todos los temas que tenían que ver con asistencia sanitaria, asistencia social, pues ha sido cedida a una determinada confesión que era la católica, no digamos ya la cuestión de la enseñanza. Pero eso es porque el Estado ha hecho objeción de sus propias competencias.
y en ese sentido nosotros entendemos que la labor que están haciendo organizaciones religiosas puede ser una labor encomiable y positiva, sobre todo por algunas de las personas que están ahí dentro haciéndola, y nosotros pues evidentemente alabamos esa disponibilidad por parte de personas voluntarias que lo están haciendo, pero no dejamos de pensar que esa labor la tendría que estar haciendo el Estado y puede hacer el Estado, y que la tendencia sería a que esa labor la hiciera el Estado a través de instituciones públicas, y que si las comunidades religiosas quieren también hacer esas obras de caridad o tal, pues tienen los propios medios de sus propios fieles que dan su dinero para que hagan las obras que quieran. Pero lo que compete al Estado, y lo que compete al ámbito religioso, compete al ámbito religioso. Por tanto, no es que no pueda, sino es que no quiere, si lo cede en una determinada confesión religiosa. A mí llegado ahora no podéis preguntar, pero no sabemos lo que va, ¿no? Enseguida se incorpora. Hay algunas cuestiones, yo, por ejemplo, que sí quisiera preguntarte. En cuestión de educación, esto que lo has nombrado, el tema de que precisamente por la Carta de Derechos del Niño y tal, esto queda un poco dudoso, de hasta qué punto puede padre y tal inculcar ciertas convicciones a su hijo y tal. Pero hay una cosa más que ya que va más allá, y es que aquí se nos bola un artículo, que es el 18 de la Constitución, para decir que con el tema de que los padres tienen el derecho a la educación, a elegir qué educación recibirán sus hijos en materia de religión y demás. Claro, lo que no dice la Constitución española es que esa educación tenga que llevarse a cabo con dinero público y la escuela. Que tenga que haber representaciones o intereses aparte, más allá de los acuerdos que luego no tienen que ver con la Constitución. Es el artículo 27, Sí. Y que el artículo 27, que es un artículo de la Constitución bastante ambiguo, porque un párrafo dice una cosa y el siguiente lo contrario, y entonces es complicado desde el ámbito político el desarrollarlo, y a veces lo que se ha hecho es desarrollarse de una manera más conservadora de lo que realmente se pensó en un principio. Dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Si te vas al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cita la Constitución en su artículo 10, te dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De tal manera que nosotros pensamos que la imposición desde muy pequeños de una determinada convención puede chocar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ya lo digamos posteriormente con la de los derechos del niño. El 27.3, que es al que tú te referías, dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, pero a todos los padres, no solamente a los católicos. Claro, situados en el ámbito de la escuela, si a los católicos se les permite que tengan educación católica, ¿por qué no un humanista ateo pueda también educarlo en esa convicción en el ámbito escolar? La cuestión es que cuando se hace este artículo solo está pensando en el ámbito de la religión, que en aquel momento, hace 30 años, era preponderante y prácticamente la exclusiva religión. Pero claro, aplicado esto al máximo extremo, cualquier padre o madre de las 2.327 o 28 comunidades religiosas que están dando de alta en el registro del Ministerio de Justicia, podría exigir que en su propia convicción pues, se le instruyera a su hijo en la escuela. Ya no digamos los no teístas, los ateos, los agnósticos, etc. Pero solamente esto se cumple para, en este caso, los católicos. Porque incluso las 4 religiones que tienen mayor preponderancia y que son de notorio arraigo según el Estado, como son la judía, como son los múltiples grupos evangélicos, 1.300 y pico grupos evangélicos, y la religión islámica, le cuesta mucho trabajo, como sé que hay una población en ese barrio, en esa escuela, muy potente de evangélicos islámicos, no ya tanto judíos porque hay muy poquitos en España en este momento, cuesta mucho poder dar con doctrina esas religiones en la escuela. Así que no es que los padres puedan, o los padres
los padres, en este caso, deban, sino que nosotros lo que indicamos es que los padres deberían ser muy cuidadosos con esto, que el tema de las condiciones de los niños hay que preservarlas y hay que darles los instrumentos suficientes para que los niños en un momento determinado pues puedan decidir a qué convicción quieren pertenecer, a qué en este caso puedan pertenecer. En cuanto al número de cristianos del Estado, se basa en el número de bautizos. O sea, ¿qué es para el Estado cristiano? ¿Se oye? Sí. Voy a acercarme porque como estamos más, se oye mejor así. Ya. Bueno, aquí hay una doble lectura de este tema. La doble lectura es la siguiente. Hasta el año 76, como dije al principio, todos los niños y niñas que nacían se bautizaban obligatoriamente. Porque además, si no te bautizaban, no podías ir al cole incluso, te pedían el libro de bautismo. A partir de esa época ya no deja de ser obligatorio, pero por tradición familiar es un rito que la ciudadanía va cumpliendo cada vez menos, por cierto, ¿no? El número de personas que pertenecen a la religión católica en este momento solo se puede saber a través de encuestas sociológicas, porque a la Iglesia Católica y a otras comunidades religiosas se les permite no tener listado de socios y por lo tanto no sabemos los socios que tienen, los fieles que tienen, sino se hace por cuestiones sociológicas. Y en este momento, en el ámbito sociológico, las encuestas que el CIS nos están dando es que se declaran católicos, según la última encuesta, el 79% de la ciudadanía, pero luego si te vas a los que cumplen dogma católico, que asisten a misa periódicamente, que cumplen con los mandamientos de la Iglesia Católica, ya nos vamos solo al 23% de ese 79%. Datos de la propia Conferencia Episcopal. Los contribuyentes que ponen el ASPA en el documento del IRPF, que pone Iglesia Católica, tan solo lo ponen en lo que es exclusivamente la Iglesia Católica el 23% también, coincide con las personas que se declaran católicas y tal. Y los que ponen el ASPA junto a otros fines sociales son 10% más. Estaremos en torno, según la propia Conferencia Episcopal, por los datos que ellos dan, de personas que en este momento pertenecen a la Iglesia Católica, que se sienten parte de la Iglesia Católica, cerca del 25 al 30% de las personas. Claro, si te rebajan la edad, ya hemos comentado antes, los chicos jóvenes tan solo dicen pertenecer a la Iglesia Católica el 9%, si te rebajan la edad. Y esos son los datos que podemos manejar, porque no existen datos más fiables que esos. Y si te vas a otras religiones, los datos sociológicos te hablan de solo de un 3%. Y que entre las 2000 y pico confesiones que están dadas de alta en el Ministerio de Justicia, tan solo se declaran partícipes de esas otras múltiples confesiones el 3%. Sabemos aproximadamente los musulmanes que pueda haber, teniendo en cuenta que se confunde mucho lo árabe con el musulmán, no es lo mismo árabe que musulmán. Sabemos más o menos las personas que son evangélicos y que asisten periódicamente a las distintas comunidades evangélicas totalmente distintas unas de otras, más o menos por los datos que los propios evangélicos van proporcionando públicamente, que quizás sean los más transparentes en este sentido. Y ya el resto de comunidades son muy reducidas, hablando solamente de 50.000 judíos en España, fijaros, muy poquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que hay, no hay otros datos que se puedan saber, salvo sobre estudios sociológicos. Pero me refería a si la institución, la Iglesia Católica, tiene algún privilegio por cada uno de los bautizos que... No, el dinero que el Estado proporciona a la Iglesia Católica va, primero, a través de lo que los ciudadanos ponen en el documento del IRPF, que ese dinero va exclusivamente para el culto, el clero y la supervivencia de la Conferencia Episcopal Española, que es la jerarquía católica, y que afecta muy poco a muchos cristianos o católicos de base que no comulgan con lo que la Iglesia Católica oficial dice, ¿no? Y que ese dinero va solamente para la Conferencia Episcopal, para pagar el culto, el clero, la seguridad social, los sueldos de los curas, etcétera, por eso cada vez menos curas. Y ahí, el año pasado, el anterior, son 280 millones de euros los que aparecen del IRPF. Que, por cierto, cuando tú pones el ASPA en el IRPF que quiere que se financie la Iglesia Católica, no es un dinero que tú das a más, como pasa, por ejemplo, en Alemania, que en Alemania hay un listado de confesiones religiosas y tú puedes poner
que quieres pagar a la religión evangélica tal, a la luterana tal, a la católica tal, puedes poner la cruz y ese dinero va, pero tú pagas más, y tú pagas un poco más. Aquí no, aquí pagas lo mismo, lo que pasa es que lo detraen del conjunto del dinero, con lo que yo, que no pongo ningún aspa, por ejemplo, a mí también me detraen una parte de mi dinero, porque si no tendría que ir para el conjunto de los servicios públicos, pero me traen una parte de mi dinero. Luego, eso es una pequeña parte del dinero que recibe la Iglesia Católica. Luego recibe todo lo que son exenciones de impuestos. Claro, una exención de un impuesto es un dinero que recibe. Fijaros que un profesor de la Universidad de Ávila hizo unas cuentas hace 5 años en la ciudad de Ávila, y el Ayuntamiento de Ávila, por el impuesto de bienes inmuebles, por el IBI, recibiría un 30% más de dinero que no recibe porque el patrimonio de la Iglesia Católica no paga impuesto de bienes inmuebles, ni paga impuesto de obras, ni paga impuesto de transmisión, no paga nada en ese sentido. Luego tienes todos los sueldos que están pagando a personas como capellanes, que son funcionarios al servicio de la Iglesia Católica, personas que dan religión católica en el ámbito escolar, dineros que van para la enseñanza del diario católico, dinero que va para la obra social católica. Es decir, todo esto es un dinero que va sumando, suelo que se le entrega a la Iglesia Católica, patrimonio que la Iglesia Católica expropia, porque hay una ley que permite que un obispo haga de notario cuando un bien no tiene dueño, entonces pueden hacer de notario y se lo apropia la Iglesia Católica. Si entréis en la página de Patrimonio de Navarra, en la web, quien tenga interés en eso, pues verá cómo esta asociación, que son compañeros nuestros, viene denunciando en el ámbito de la Comunidad de Navarra, ya estamos empezando a hacerlo en Valencia y en Extremadura, porque eso cuesta mucho dinero hacerlo, cómo se apropian periódicamente de terrenos que no tienen dueño y que el obispo de la diócesis hace de notario por una ley española que hay, y entonces se hacen dueños de terreno que tendría que ser público, ¿no? Incluso hay abierto muchos juicios y todo. Por lo tanto, hay una serie de privilegios que todavía hereda de la Iglesia Católica de los siglos que tanto tuvo dominio del Estado, que Estado e Iglesia es lo mismo. Quiero preguntarle sobre el artículo de la Constitución que afirma que los padres tienen derecho a que se le eduque a sus hijos según las condiciones religiosas, etc. ¿Usted no ve que eso está en contradicción con el primer artículo de la Constitución, que afirma que los niños nacen libres, etc.? Y además, con los principios del laicismo, que de ninguna manera admitiría nada que fuera adoctrinamiento, precisamente en honor a la libertad del individuo. Por tanto, al haber contradicción, ese artículo está de más. Si acaso, o sea, yo admitiría, me parece además legítimo, que en honor a la ciencia, que es lo que tiene que procurar un Estado, se dé información de las creencias, o sea, historia de las religiones, de las creencias y todo, pero de ninguna manera adoctrinamiento concreto de ningún individuo, ningún centro ocupado por el Estado. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Es evidente que nosotros venimos ya desde hace mucho tiempo, desde que se aprobó la Constitución, primero denunciando partes importantes del artículo 27 de la Constitución. No vamos a entrar porque cómo y de qué manera se aprobó este artículo 27, que fue posiblemente el más polémico de todo el debate que hubo en aquella época, en el año 77 y 78, y que evidentemente este artículo choca con la Declaración Universal que trajo el artículo 10, que choca también con el artículo 14 y que choca contra el propio artículo 27, ya no digamos con el 16. Por eso hablábamos antes de la ambigüedad de la Constitución, que entendemos que en algunos apartados tendría que adecuarse a la realidad. Lo que pasa es que los vientos que corren en España a nivel ideológico y político son vientos conservadores, de una sociedad bastante conservadora en ese sentido, y cualquier norma que se pueda modificar, previsiblemente se podría modificar quizá hacia peor, hacia posiciones más conservadoras, pero eso significa que la ciudadanía y organizaciones como la nuestra y otras muchas de derechos humanos, etc., estemos intentando luchar para que se modifique en el sentido menos ambiguo y que las cosas se queden lo más claras posible. Por eso, por lo que esta propuesta de ley tiene sentido, porque esto daría pie para poder también modificar algunos aspectos que entendemos que tienen jirones dentro de la Constitución española. Porque la Constitución española no es intocable, la Constitución española es tocable y se debería tocar en algunas cuestiones. Ahora mismo tiene el conflicto en el capítulo 2 del tema de la monarquía,
que no terminan de aclararse. Si mañana, por lo que sea, pues hay un fallecimiento de un miembro de la Casa Real, pues se aplica según la Constitución la ley sálica, es decir, que ninguna mujer puede ejercer la jefatura del Estado. Eso choca totalmente con el artículo 10 de la Constitución, y que la Constitución hay que tocarla porque hay cosas que son muy ambiguas y cosas que son que un artículo dice una cosa y el siguiente lo contrario. Y por eso estamos nosotros, porque en este tema de conciencia y de libertades, la Constitución hay cosas que aclarar y en esa batalla estamos. Las cositas, tenemos 15 minutitos todavía. Se habla de la igualdad en cuanto a las confesiones religiosas. Yo quería preguntar si esa igualdad lo que en realidad encierra es una restricción de esas libertades que tienen las confesiones religiosas ahora mismo. También haciendo referencia a lo que se ha dicho respecto al artículo 10 con relación con el artículo 1 de la Constitución, yo creo que no es más que simplemente un derecho que tienen que ejercer los padres. Que ejercen los padres. Y que tienen que ejercer, porque si no educan los padres a los hijos, ¿qué lo va a hacer para ellos? Sí, esa es una reflexión muy bonita. Sí, pero en el ámbito privado. Sí, en el ámbito privado. No digo en la educación a la escuela, eso me parece maravilloso que se radique las clases de religión, o sea, religión católica, me parece maravilloso, porque nadie tiene que aguantar en un ámbito público que se le enseñe una religión, una confesión religiosa que debe ser en el ámbito privado, como estamos viendo siempre. En el ámbito privado los padres tienen el derecho a educar según sus convicciones a sus hijos. Está claro. Pero nosotros vamos más allá. Y es que lo que queremos es que ideológicamente los padres entiendan que ese derecho no lo pueden ejercer en contra de la salud mental o física de sus hijos. De tal manera que los padres deberían de ser muy cuidadosos de imponer de alguna manera sus propias convicciones a sus hijos, sean ateas, sean religiosas, que deberían los padres, y eso va más allá porque entra dentro del ámbito privado, deberían los padres de ser cuidadosos con esa imposición, entre comillas, de sus propias convicciones. Pero claro, siempre en el ámbito privado, pero que son ellos los responsables, que por eso les da la ley ese derecho y esa facultad. Luego los niños seguirán o no las convicciones de sus padres. Vosotros que ahora ya salís ahora prácticamente del claustro materno-paterno por la edad que tenéis, sabéis que a lo mejor en vuestra casa pues ha habido una ideología atea o ha habido una ideología religiosa, y sin embargo vosotros tenéis vuestra propia convicción, porque habéis pensado que pertenecéis a otro ámbito de convicción, ¿no? Por eso decimos que sí, que en el ámbito privado los padres tienen ese derecho, pero les decimos que sean un poco cuidadosos con ellos. ¿Más cosillas? Sí, un detallito. ¿Usted quiere definir qué es lo privado exactamente, hasta dónde llega lo público? Le pongo un ejemplo. La ablación del clítoris la realizan en privado en una casa. En privado en cuanto que intervienen solamente 3 personas, por decir algo, 2. El hecho de que intervengan 2 es privado o ya es público, repercute en la humanidad de alguna manera, en los derechos individuales, que cada individuo es sagrado, libre, etc. Y por tanto se ha mutilado a la humanidad yo diría, en cuanto que al hacerse público que una chica ha sido mutilada de esa manera, se ha herido a la humanidad y por tanto es público el acto, o es privado. O sea, es que cuando hablamos que los padres tienen derecho a lo privado... Cuando una persona mata a otra, es un acto privado, pero es un delito. ¿Esto sería un delito? ¿Sería privado? En España es delito. ¿No se podría ver como una ofensa a la humanidad entera? Ya que definimos que el hombre es libre... En España la mutilación del clítoris es un delito, por muy carácter religioso que pueda tener, afortunadamente en España eso es un delito. Y ya lo haga una persona contra otra o 20 personas contra otra, y ya lo hagan por carácter religioso o no religioso, la ablación del clítoris en nuestro país y en otros países europeos es un delito. El hecho de que los padres estén adoctrinando en una religión concreta, lo que consideramos privado, sin embargo, si tiene repercusiones graves, que puede tenerlas, porque esa confesión puede ser maligna, puede serlo. Socialmente ya sería delito, o habría que considerarlo como un hecho público ese,
Pues el terreno más suave que podríamos encontrar es el tema de lo que antes citaba, de testigos de Jehová, que se le está privando al niño el asistir a cumpleaños, a fiestas de sus amigos, con lo que se genera una cierta frustración en la psicología del niño previsiblemente, y eso podría ser en un momento determinado considerado delito también. Lo que pasa es que al no afectar a una cosa tan concreta como es el tema de la relación del clítoris, por ejemplo, por lo que planteamos, pues las autoridades no lo consideran que era delito. Quizás si algún día alguien se atreviera, algún fiscal se atreviera, o algún juez de menores se atreviera a hacer esa denuncia, quién sabe lo que dirían los tribunales. Pero en aras a la libertad religiosa y de conciencia, en España eso todavía no es delito, aunque afecte o pueda o no afecte a la psicología del niño. Bueno, ahí hemos puesto una pequeña pantalla que había dejado para el final, por si acaso no había más preguntas o se queda el tema, y era ¿por qué no avanzamos más en esta materia? Pues aquí hay una serie de elementos que se pueden recoger, como son las resistencias políticas. Hay una enorme resistencia política a no avanzar en esta materia. No está en la agenda de la política española en general el avanzar en la materia de libertad de conciencia, fundamentalmente porque en el ámbito de los partidos políticos hay lobbies católicos muy poderosos y muy potentes, y yo diría que en todos los partidos políticos, no quiero citar a ninguno, en todos, porque las religiones, como antes decíamos, constituyen un instrumento de control social muy importante. La sociedad que se organiza en distintos ámbitos se organiza también desde el ámbito religioso, y el Estado, a través del ámbito religioso, controla a la sociedad. También porque algunos partidos políticos mayoritarios progresistas piensan que todavía hay una mayoría de personas que pertenecen a una determinada religión, la católica, y entrar en este terreno les puede restar algún tipo de apoyo electoral, cosa que nos parece monstruoso. Y luego por intereses económicos y mercantiles subsidiarios, es decir, lo que antes comentaba que alguna persona, ¿no? Que bueno, es de interés el hecho de que algunos elementos sociales pues recaigan en manos de la caridad y que bueno, se hacen a través de entidades religiosas, porque es como aparentemente más barato, porque además también la religión, en este caso la católica en España, que es la predominante, tiene intereses económicos en un montón de ámbitos mercantiles, medios de comunicación, empresas financieras, etcétera. Y entonces pues, hay una serie de intereses económicos y mercantiles que impiden dar más avance en este terreno, ¿no? Hoy la Iglesia Católica en España es una poderosa entidad mercantil que tiene un control de la economía bastante fuerte en algunos ámbitos. No es motivo de esta conferencia, pero hay instrumentos que nos dicen cómo está penetrada la Iglesia Católica a través de todos sus bienes, patrimonio de todo tipo en el ámbito financiero del Estado. Aquí tenéis una caja que era de la Iglesia, bueno, pues hay muchas más, no solamente esta caja sur, sino que había otras muchas cajas que son pertenecientes a la Iglesia Católica, dependientes de los antiguos Montepíos de Piedad que se generaron en el siglo XIX y que luego se convirtieron en cajas de ahorro y tal. Luego hay una poderosa resistencia por parte de organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas, cuando se sienten ya un poco fuertes, en el caso de la católica, y otras, hay una fuerte presión por parte de las organizaciones religiosas para evitar que se avance hacia la libertad de conciencia. Y luego también hay cierta indiferencia social en esta materia. Contrasta la secularización de la sociedad con la indiferencia social. No es un tema que ahora a la gente le interese mucho. A los chicos no se les bautiza por obligación, no te obligan a pertenecer a ninguna religión, eso es cierto, eso es verdad. Y entonces hay una indiferencia social ante este hecho que tampoco le presiona al poder político, y como no hay presión, pues tampoco se dan avances, ¿no? Y por lo tanto esa indiferencia pues genera también, es una resistencia al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, lo que antes decíamos, pues eso, que hay bueno, pues unos elementos que avalan lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Antes ha dicho usted que la Iglesia Católica se apropia de terrenos públicos o tiene la potestad para apropiarse. ¿Eso no podría venir de la desamortización que se produjeron en España? Claro, pero la desamortización es... Claro,
Iglesia? Sí, las denominaciones que tanto se habla de ellas, fue durante casi siglo y medio, hasta las últimas de Mendizábal, incluso continuaron en la época del general Primo de Rivera, hasta el 1927. Esas desamortizaciones se producen no solamente en el ámbito de la Iglesia Católica, es que el Estado, la monarquía, las monarquías, no tienen suficiente dinero para poder atender lo que el Estado moderno ya requiere en servicios sociales y en servicios públicos, en carreteras, en ferrocarriles y tal, y todo lo que hace es que dicta que todas aquellas tierras muertas o espacios muertos pasen a patrimonio del Estado. Y no solamente están los de la Iglesia, también están los de la aristocracia, los de terratenientes, y no solamente son la Iglesia se queja mucho, pero no solamente fue a la Iglesia, quizá fue a quien menos se le desamortizó, pero aquellos territorios que durante siglo y medio estaban muertos, no se hacía nada con ellos, eran tierras que no funcionaban, la corona, la monarquía, la fue adquiriendo para propiedad suya, para poder afrontar todos los servicios públicos y que tenía que afrontar. Y sí, en algún caso la situación es que se han quejado de eso. Pero lo que está ocurriendo de patrimonio que se han ido apropiando, sobre todo en los 40 años anteriores y en estos últimos 30 años, tiene más que ver con cesiones, supuestas cesiones privadas, supuestos requerimientos con ayuntamientos que cuando un pueblo, por ejemplo, ha pagado la construcción de una iglesia y ha cedido el terreno del pueblo, el obispado se lo ha apropiado como suyo, cuando realmente el terreno es del pueblo y de ese ayuntamiento, el terreno y la construcción, porque lo han pagado los ciudadanos, y son cosas de este tipo, no tiene que ver con las desamortizaciones hasta el 1927. No, lo que hay es que en la ley hipotecaria, es una ley hipotecaria, eso si entréis en la página de Patrimonio de Navarra lo vais a entender todo. Es una ley que permite, se le permite, es una ley de Franco, a que Aznar dio un pequeñito paso más adelante, permitiendo que los obispos actuaran de notarios cuando había una situación de no resolución de un problema de este tipo, ¿no? Pero vamos, que eso pues habrá que solventarlo, porque son ya tantos casos que van apareciendo y que yo creo que más tarde o más temprano el Estado tendrá que liquidar en contra de esas. La ley permite tanto a ayuntamientos como a obispos, ¿no? Son los que Sí. son los únicos que pueden coger y Sí, decidirse tierra. Exacto. Sí, pero claro, comparar un ámbito público con un ámbito privado, pues no. Quisiera saber un poco cómo se está trabajando la mano la parte legal a nivel, digamos, de discusión comunitaria, si hay procesos de debate social, si esa discusión se lleva a alguna población en general, porque en la academia podemos discutir, podemos tener las ideas un poco más o menos claras y podemos tener también otras posiciones, pero bueno, yo soy latinoamericana y me parece interesante qué se hace, digamos, a nivel comunitario, por la gente que te va a ver así como de primera entrada, como que es esto tan raro, Estado laico, si están haciendo algo así. Claro, estamos... Este es un territorio que en España ha empezado a trabajarse más abiertamente en la última década, ¿no? Porque entendíamos que había suficiente argumentario legislativo para poder legislar en favor de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa de otra manera. Y bueno, pues las organizaciones que estamos laicistas en España, que de alguna manera pues bebemos de fuentes también de algunas organizaciones que hay en Europa y también en América Latina, con las que tenemos algunos tratos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en México, pues lo que tratamos es no solamente llevarlo al ámbito académico, como es este caso, sino también al ámbito de la sociedad. Lo único que pasa es que los medios que tenemos no son los medios que tiene ni el Estado, ni por ejemplo algunas confesiones religiosas, que disponen de enormes medios de propaganda y de enormes medios de difusión para poder llevar a cabo sus campañas, ¿no? Nosotros tenemos los medios más pequeñitos, ¿no? Primero no tenemos subvenciones del Estado, porque no las queremos tampoco, segundo somos muy pocos, tercero lo hacemos en nuestros ratos libres, somos voluntarios, no tenemos emisoras de radio, no tenemos emisoras de televisión, y lo que sí que hacemos es que a través de instrumentos como este y otros muchos, llevar la palabra. La verdad es que estamos muy satisfechos porque estos últimos 2 años estamos abriendo muchos foros de debate, estamos consiguiendo un pequeño grupo de trabajo prácticamente en todas las provincias del Estado, salimos a los medios de comunicación cuando surge un pequeño problema, estamos haciendo un seguimiento de todas las cuestiones que en el ámbito de la judicatura están llevando de falta de libertad de conciencia, llevando a cabo requerimientos y estamos defendiendo a personas que están siendo vulneradas de la libertad de conciencia, estamos ahí poco a poco, ¿no?
pero no tenemos más medios que lo que tenemos y estamos actuando. Y yo creo que sí, que poco a poco este tema está calando en el ámbito de la sociedad, a pesar de esa indiferencia en la que hablamos, el tema está calando. Y a mis compañeros digo que es cuestión de 2 generaciones, ¿no? Es cuestión de 2 generaciones que la ciudadanía se habituará a hablar de libertad de conciencia, libertad de convicciones, y que, bueno, pues se normalizará todo un poco. Lo que no queremos es que esté desnormalizado. Ahora mismo está desnormalizado. Se considera que hay una religión preponderante histórica y se atribuye a las raíces cristianas de Europa y de católicas de España, pero yo creo que eso hay que normalizar. Yo creo que en 2 generaciones la cosa queda bastante normalizada en este terreno. Y esa es un poco la labor de las organizaciones como la nuestra y otras de derechos humanos y otras que hay por ahí trabajando y luchando en esta materia. Pero he dicho que no tienen relación del Estado. ¿Por qué? Bueno, nuestra organización Europa Laica procura evitar, nosotros queríamos que el tema de las subvenciones del Estado a entidades privadas en este país se clarifique. Empezando por los partidos políticos, siguiendo por los sindicatos, asociaciones de empresarios, comunidades religiosas, que se clarifique y que haya una normativa clara. Y en ese sentido ya veremos, pero en este momento está todo como muy oscuro. Fijaros que en el tema de las elecciones que hay ahora, habían llegado a un acuerdo los 2 partidos mayoritarios para parar el gasto electoral y lo han abierto el acuerdo y se van a gastar lo que no tiene el Estado de gastarse. Y nosotros queremos que ese tema se clarifique. Y luego ya veríamos, pero creemos que las entidades privadas deben de funcionar de acuerdo con las personas que estén dentro de esa entidad privada. Eso no quita para que, en circunstancias especiales, hay una colaboración con una universidad, con una fundación, con un ayuntamiento y hay una cofinanciación o un apoyo financiero. Pero lo que es la recepción directa de dineros del Estado para llevar a cabo nuestra labor de defensa de la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, preferimos hacerlo con nuestros propios medios, aunque sean pequeños. ¿Alguna otra palabra? Antes de cerrar, además de nos queda poco tiempo, no da tiempo una palabra. Antes de cerrar, quisiera también una última también al café, que sea, Andy pregunta que qué se está haciendo en lo social, tal, pero precisamente en lo legal también habría que verlo. Claro, vemos que la Constitución, por todos los puntos que hemos hablado y que se ha mencionado, es que dice siempre lo único contrario, que según quien le apetezca legislar, pues podrá hacer uno lo contrario y será legal. Pero bueno, claro, iba a decir precisamente si la Constitución dice que el 16.3 que el Estado no tendrá confesión, que ninguna confesión tendrá carácter estatal, claro, viene cierto que es punto y seguido, y sin pasar ni siquiera de epígrafe, el mismo artículo y el último punto dice que habrá una colaboración y tal, aunque no dice que consentirá eso, pero claro, dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y aquí nos han estado enseñando fotos del ayuntamiento de... Este es de Zaragoza, de Zaragoza, sí, bueno, se lleva la culpa de Zaragoza. Sí, no, pero bueno, aquí, por ponernos unos casos más cerca, la Diputación de Almería, para ponernos aquí al lado, también tiene uno así. En fin, o cuestiones como que alcaldesas perpetuas, como tenemos aquí, el último caso me entero yo, la muñeca, por ejemplo, para nombrar a la Virgen que tienen allí, pues alcaldesa perpetua, mira tú. O también aquí más cerca tenemos a la Virgen de la Angustia, aquí de Granada, famosísima, pues el capitán general, y de sus 6.000 euros al mes, no sepa qué hará con ellos, pero bueno, en todas estas cuestiones yo le veo cierta oficialidad, concretamente a la religión católica. Entonces, en cuestión legal, si pone una confesión tendrá carácter estatal, ¿por qué se hace? ¿Cómo se encaja esto? ¿Se podría hacer algo? ¿Se está haciendo algo? La lucha social que llevamos a cabo no se puede hacer nada, por lo que se ve no se puede hacer nada. En lo legal si te llega el alcalde de Zaragoza, señor Belló, de juez para la democracia, ministro de Justicia, por cierto, que encarceló a los insumisos en este país, 1000 insumisos encarcelados por lo que no querían hacer la mini y la sustitutoria. Claro, si tenemos que ese alcalde dice que... ¿Es del Partido Socialista? Sí, claro, es alcalde por el PSOE, sí. Claro, si este señor dice que pasarán por encima de su cadáver, si quiere. También hay un alcalde de un pueblecito de aquí, de Córdoba, muy cerquita de aquí del norte, también del PSOE, por cierto, dice que pasarán por encima de su cadáver, además es senador, creo, pasarán por encima de su cadáver si quieren que quiten el crucifijo. Porque ya no es que el crucifijo esté ahí, que está mal, sino que lo pone aquí delante, lo habéis visto, ¿no? Este preside, además lo dice, este signo preside este pelo. Es alucinante el tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, 2 generaciones, yo creo que 2 generaciones. ¿Qué decías? Yo pienso que si en un Estado no entra lo religioso,
porcentaje de representación de la sociedad. Es verdad que hay gente que es atea, que no cree en Dios, pero hay mucha gente que no se ve representada en el espacio, y hay gente que no es cristiana a lo mejor y que profesa a lo más que tiene la religión católica, ¿verdad? Sí, bueno, porque las religiones todas, lo que han tratado siempre a lo largo de la historia, de que funcionan las religiones organizadas, pues lo que han tratado es de todos los derechos naturales, todas las cuestiones que de alguna manera el ser humano se atribuía para poder ser mejor, no matar, todo eso, todas las religiones lo tienen dentro de sus estatutos, ¿no? Y por eso, claro, evidentemente, la religión católica dice, es pecado no matar. Y para mí también, que a lo mejor no soy católico, también es un mal no matar, ¿no? Y porque se han ido apropiando de derechos humanos, de derechos que la ciudadanía tenía como suyo. Además luego han introducido otra serie de elementos que han hecho que las personas pertenecientes a esa religión pues también se salieran de lo que serían los derechos del conjunto de la ciudadanía. Pero yo creo que lo importante es que todos nos respetemos y que no hay una convicción preponderante, y menos en espacios públicos. Un espacio público como este, antes lo comentaban y estaba esto o no, pero porque ahora dijéramos, bueno, aquí tenemos 7 símbolos, vamos a votar y aparezcamos aquí, de los 100 que estamos aquí, 60 masones, 13 católicos, 2 musulmanes, 20 ateos, pues 60 masones somos aquí, pues el símbolo masón de nuestra logia la ponemos aquí. Y este preside esta reunión, esta asamblea. No, tenemos que respetarnos todos y cada uno tendrá su simbología, cada uno tendrá sus propias normas de comportamiento y siempre que no atenten contra las leyes del Estado, pues cada uno que las... Pero no imponer las normas de un grupo al conjunto de la sociedad, por muy mayoritario que fuera ese grupo. Ya sean ateos, ya sean masones, ya sean católicos, ya sean musulmanes, ya sean católicos. Es un poco la idea que nosotros tenemos, que puede ser acertado o no, pero es la que tenemos. ¿Qué opina usted de la gente que ve que el laicismo es un nuevo grupo de normas que lo único que intentan es sustituir lo que hace la religión, que aquí en el caso de la religión católica, que la mayoritaria en otros países, como en Brunei, por ejemplo, que se ha propuesto la misma forma, pero ellos sí han conseguido tener un Estado laico, porque ahí la religión que era mayoritaria era el Islam y ya tiene un Estado laico, pero hay gente que ataca el laísmo como en plan de que es una nueva forma, un nuevo grupo con nuevas normas que también lo que va a hacer es prevalecer y quitar la autoridad a otro grupo anterior. Hombre, lo que ocurre es que sí, que hay mucha información pacata, hay mucha información que no es cierta y luego también hay en el ámbito público algunos errores que se han cometido, que se seguirán cometiendo a lo largo de la historia, ¿no? Eso pasó con los países del este cuando impusieron el ateísmo dentro de su Estado, una aberración, y eso fue la autodestrucción del propio Estado, ¿no? Del propio sistema, ¿no? Nosotros entendemos que el laicismo no tiene nada que ver con una imposición de una nueva religión, sino simplemente es las condiciones jurídicas, políticas y sociales que garantizan la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, de tal manera que cada persona pueda ser lo que quiera ser, que cada organización religiosa o no pueda manifestarse de la manera que quiera y donde quiera, que nadie sea obligado a decir qué religión tiene, si es que la tiene, y que todos vivamos en armonía y felizmente. Ese es realmente lo que diría el diario laicista de la Ilustración francesa, no va más allá. Que luego esto se tergiverse de manera, bueno, pues se haga a propósito o no, para descalificarlo, es otra cuestión, pero nosotros lo entendemos así. Lo que pasa es que en el modelo práctico que yo vi, que en el caso de Ictuna, lo que se hizo es que hasta alguna parte se persiguió a la gente religiosa, que en ese caso eran los musulmanes. Eso es en un estado en que la mayoría son musulmanes, luego hay una minoría cristiana y una mayoría judía. Sería aquí el caso práctico que yo estudié. Aquí puede ser que la gente piense que lo mismo se va a repetir el mismo caso. Sí, entonces ahí lo que se provoca, yo creo, la confusión entre imponer el ateísmo y el laicismo, que son dos cosas que lo veo un poco distintas. Eso no es un Estado laico, es un Estado antirreligioso. Evidentemente no es lo mismo, bajo nuestro punto de vista, nuestro punto de vista ilustrado, nuestro punto de vista es ese. Eso sería un Estado antirreligioso, con el que no coincidimos en absoluto. Había una última, quedan 2 minutos, si me creo que había por aquí un programa. Sí, pues ya esto está grabado. Sí, yo te quería contestar a ti antes de lo que has dicho, que habías nombrado una virgen y demás.
Creo que el tipo de organización esta así laicista y demás, con diario laicista, creo que en que en España hay una tradición popular que está ligada a la religión y a la religiosidad. En muchos casos, en muchos pueblos cuyas fiestas populares y demás no se entienden sin ser devotos de su patrón, y hay una cierta confluencia de tradiciones que no podemos extirpar de la noche a la mañana porque hay un movimiento de cita o porque está en nuestra propia identidad como pueblo español está insertada. Entonces creo que no debemos permitir eso, ni mucho menos subjugar un poco como para que no se manifestara. Como dice que me responde a mí, porque lo comento yo también. Aquí no se está omitiendo ninguna tradición ni nada, eso no se pretende tampoco. Precisamente lo que, en todo caso, una de las cosas que decimos que lo que habría que hacer es recordar y que no se olvide la historia, precisamente, sacar a la luz todas las cosas. Entre otras cosas, que esa tradición ha sido impuesta. Y aquí la sentencia era, hasta hace unos poquitos años, era católica por obligación. Y las fiestas eran... A lo mejor con la dictadura fue impuesta, pero antes de la dictadura tampoco no lo era. Claro, porque antes de la dictadura estaba la República, pero esto no lo sé ya. La República no creyó que se hiciera. No, pero la República, disculpa Pablo, la República no prohibió las procesiones. Independientemente que hubo lo que hubo, que se dieron cosas muy mal hechas, pero las tradiciones de las organizaciones religiosas se pueden mantener perfectamente en el ámbito de los pueblos, de las ciudades, sin ningún tipo de problema. Siempre... En el ámbito público, claro. en el ámbito privado, entonces eso no lo puedes coartar nunca, porque no le puedes coartar... Sí, no, pero a ver, tú no puedes... Pero es que eso es lo que decimos, nosotros no podemos... Nosotros en ningún caso vamos a coartar. Cuando se diferencia el ámbito público del ámbito privado, en ningún momento se va a coartar de salir manifestaciones religiosas, o como son las procesiones, como son cualquier... Eso puede hacerlo. Lo que no puede ser es que por ser una manifestación religiosa, pues ya tenga todo tanto privilegio como que es la única, por ejemplo, que no tiene que informar ni siquiera de que va a salir. Ya tiene que estar la policía en preaviso, lo que sea, a la junta de 20 personas, a la plaza Alcalde, que verás tú lo que te pasa, como no hayas pedido permiso. Es decir, lo que no puede ser es los privilegios. Aquí nadie se le va a prohibir que pueden salir a la calle cuando quieran, como quieran, habiéndolo avisado, habiendo previsto y habiéndolo una organización. Lo que no puede ser es que llegue aquí la Semana Santa y este año esperemos que sea un poco más relajado. Pero el año pasado es que yo me quedé en mi casa porque no pude salir de ella. Porque es que aquí salieron toda la vez y toda la historia, es que se puede hacer, pero con orden, se puede hacer con una cosa. Lo que no puede ser es que sea el obispado el que ordena la ciudad. No, para eso está el ayuntamiento. Otra cosa. Y un momento, bien, ya termino una cosilla. Tendría que apuntar que aquí en Semana Santa vienen muchos turistas y que sí, y tanto que viene, pero claro. Sí, ya lo sé. Aquí lo dice el ayuntamiento lo dice abiertamente, la diputación también, que todo el mundo lo dice, que lo apoyan y tal, y es por el turismo. Aquí le viene su ciudad normal. Es decir, el ayuntamiento, ahora porque está muy triste, le da a las cofradías medio millón de euros todos los años para que les cambien todo, pero que tengan que cambiar aquí en los Cristos y todo lo que tengan que hacer. Que está muy bien que traiga todo el turismo del mundo, pero aún así me parece a mí que de todas formas, por la cuestión de religiosa no debería ser privilegio. Lo que hemos dicho de las recompensas perpetuas es que me parece a mí que eso tiene poco que ver con la tradición. Eso, que tú le das un cargo y le das un sueldo a un madero, aparte de lo, vamos, de que puede parecer incluso cómico, es que ya es una, vamos, me parece que es considerar, es ya darle oficialidad, le está dando un cargo a un... Ya no es que sea un madero, ya que es una representación religiosa. Eso es más oficial que eso, no parece Vamos a... Por eso digo que es que se le da en tanto que una representación religiosa y le está dando oficialidad. Os voy a dar para cambiar el tono, voy a daros un ejemplo nada más. Ahora se va a celebrar en agosto, porque va de vuestra edad, se va a celebrar en Madrid una semana de la juventud. Si veis los carteles que he puesto en las parroquias, en muchos sitios, curiosamente pone Semana Mundial de la Juventud, pero Jornada Mundial de la Juventud, pero no pone Jornada Mundial de la Juventud Católica. Fijaros y veréis. ¿Por qué no pone Jornada Mundial de la Juventud Católica y sí pone Jornada Mundial de la Juventud? Porque hay una determinada confesión religiosa que pretende apropiarse al conjunto de la ciudadanía. Y eso tiene relación con todo esto. Es decir, cuando un alcalde de un pueblo, lo que sea, dice las procesiones son de todos los albaceteños, en el caso en el que yo vivo. No mire usted, las procesiones son de los albaceteños que
son católicos o de verdad, pero no de todo. No se puede generalizar. Y a mí me da mucha rabia lo que haya pasado lo que ha pasado con eso de la semana esta, de la jornada mundial de la juventud, que no ponga la coletilla católica, es de la juventud católica, no de la juventud en general, de la juventud católica. Entonces, enmarcar un poco el conjunto de una cosa que pertenece solamente a un grupo determinado, por muy numeroso que sea ese grupo determinado. Bueno, sí, tenemos que cortar ya. Bueno, ya es que no tenemos más tiempo. Sí, eso, ya tenemos que cortar. Comentar por cuestiones de intendencia, para los quienes hayan inscrito, hay que, bueno, aparte de la asistencia, luego había que entregar 2 resúmenes. Estos resúmenes se pueden entregar en cualquier acto que haga la organización, pueden dárselo a los miembros de la organización, que salimos a tenemos, por ejemplo, a las 8, hoy aquí ahora mismo, si no lo entregáis, ya está. A las 8 hay licencia con un acto y podéis ver en nuestro blog dónde vamos a estar en qué momento. Si no, por ahí, por nuestro correo electrónico unilaica@ugr.es. Ahí podéis enviar por correo electrónico los resúmenes, que los corregirá los repasará la profesora catedrática María José Procólica, que haya dado aquí en la conferencia. Sin más, agradeceros vuestra asistencia, el coloquio tan animado que hemos tenido y bueno, esperamos que podamos repetir y seguir tratando estas cuestiones, estas proposiciones. Sin más, agradecer a la Diputación, a los centros que nos han apoyado y recordar que este ciclo se enmarca en un festival de la ciudadanía joven por los derechos humanos que todavía continúa, que terminará mañana y que el conocimiento precisamente nos tenemos que ir porque ahora se entrega el siguiente es la gran entrega de premios de ciudadanía joven, que va a ser en el Laboratorio de Ciencia. Estaremos aquí en el horario ahora a la 1 y sin más, muchas gracias por haber asistido. Hay que esperar que no hay clase. Entonces el título lo preparamos en el despacho de María José, ¿no? El título de haber asistido lo preparamos. Si no lo enviáis, no sabéis